Buenas noches, bendiciones. Qué bueno que podemos estar en la noche de hoy conectados a este programa de tu iglesia, tu familia, tu casa, del Centro Cristiano Reino de Embajadores. Esta que te habla la pastora Janet, y en la noche de hoy me acompaña mi esposo, el pastor Jaime Galván, que le voy a pedir que le salude. Bendiciones, buenas noches a todos y a todas. Esperamos que usted pueda compartir nuestro contenido en esta noche. Venimos con un mensaje muy especial y la palabra de Dios siempre edifica el alma de aquellos que la escuchan con oídos prestos para entenderla y practicarla. Así que esta noche va a ser una noche de mucha bendición para usted con la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes. Amén, amén, amén. Yo amo estos espacios porque podemos aprender tanto de la palabra, ¿verdad, pastor? Y podemos edificarnos los unos a los otros. Así que, de verdad, comparte este contenido. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que han sido bien edificadas a través de este programa. Y le damos, ¿verdad?, toda gloria y todo honor a Papá Dios. Amén. Así que en la noche de hoy tenemos un tema bien interesante. Y vamos a estar ministrando, pastor, amenazas contra el ministerio apostólico. En el programa pasado hablamos de la importancia del ministerio apostólico. Y hoy vamos a hablar de ciertas cosas que se levantan en contra del ministerio apostólico. Eso está interesante. Y cómo esos espíritus del reino de las tinieblas quieren evitar que la iglesia logre su comisión, su gran comisión apostólica de predicar el evangelio en toda la tierra habitada. Y para eso vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29, pero antes vamos a orar. Amén. Pastora, ore usted. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, tú eres tan bueno, tú eres tan fiel. Gracias por este espacio, por este tiempo, por las personas que están conectadas, por las personas que aún van a ver este contenido más adelante. Declaramos que tu palabra hoy viene a edificar, a levantar, a traer iluminación de esa bendita revelación a nuestros corazones. Bendecimos a cada vida que nos ve, declaramos restauración, declaramos vida, declaramos sanidad, declaramos que hoy tu palabra, que la vamos a conocer y la vamos a escuchar, nos hace libres, Señor, para caminar, Señor, con la verdad de tu palabra, siendo edificados y cimentados en esa bendita palabra, Señor. Gracias por este espacio, por este tiempo, y te damos todo honor y toda gloria por lo que va a pasar en la noche de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que me dijiste que era Apocalipsis 2, 18 al 29. Pero antes que la lea, pastora, así es, queremos recordarle, así es. el ministerio apostólico funciona, el ministerio apostólico opera en función de la autoridad delegada que Jesús le dio a la iglesia de ir a ser discípulos a todas las naciones, porque él se le fue dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que cuando leamos estos versículos de Apocalipsis 2, 18 al 29, yo quiero que usted esté pendiente a los símbolos proféticos y apocalípticos que se utilizan en referencia a la autoridad delegada de la iglesia, la autoridad apostólica para ir a cumplir la gran comisión en todas las naciones. Así que mientras la pastora lo lee, esté atento a ese hilo de pensamiento dentro del texto bíblico. Así mismo es, y dice la palabra en Apocalipsis 2, 18 al 29, a la iglesia de Teatira lo siguiente: escríbele al ángel de la iglesia en Teatira. Este es un mensaje del Hijo de Dios, cuyos ojos fulguran como llamas de fuego y cuyos pies son como bronce al rojo vivo. Estoy al tanto de las obras que realizas, de tus bondades, de tu fe, de tu servicio y de tu perseverancia. Sé que ahora estás haciendo mucho más que cuando comenzaste. Sin embargo, tengo esto contra ti. Tú permites que Jezabel, la que dice se profetiza, enseñe a mis siervos a practicar inmoralidades sexuales y a comer carne sacrificada a los ídolos.
Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero se niega a hacerlo. Por eso la voy a arrojar en un lecho de intensa aflicción, y junto a ella arrojaré a sus amantes y los haré sufrir terriblemente si no se vuelven a mí, arrepentidos de los pecados que han cometido contra ella. Y a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo escudriño la mente y el corazón, y que a cada uno le doy su merecido. En cuanto a los demás de Tiatira, que no han seguido estas falsas enseñanzas, que algunos llaman profundos secretos de Satanás, no le permitiré nada más. Eso sí, retengan firmemente lo que tienen hasta que yo vaya. Al que salga vencedor y se mantenga hasta el final haciendo lo que me agrada, le daré autoridad sobre las naciones, de la misma manera que el Padre me la dio a mí, y la regirá con vara de hierro y las hará saltar en pedazos como vasos de barro. Y también le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues aquí tenemos lo que sería el espíritu de Jezabel. Más que una persona, es la representación de un espíritu de falsa profecía que conduce a los creyentes en una iglesia a ir tras impurezas sexuales, fornicaciones y tras ídolos y cosas sacrificadas a los ídolos. En ese sentido, ese espíritu de Jezabel, al igual que Jezabel en el Antiguo Testamento, es una usurpadora de autoridad. Con esa falsa profecía, con esa enseñanza y esa incitación a la idolatría y al pecado, usurpa la autoridad apostólica de la iglesia, la autoridad delegada de Dios a Cristo y de Cristo a la iglesia apostólica. Igual que Jezabel en el Antiguo Testamento fue usurpando la autoridad de su esposo el rey hasta que ella ya tenía el anillo del rey, escribía cartas de parte del rey, las sellaba con el anillo del rey y actuaba como si fuera el rey sin ser el rey. Entonces, ese espíritu busca colocarse a través de estas tratas, de la falsa profecía, a través de las prácticas inmorales sexuales, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a la idolatría, a través de estas cosas, que la idolatría puede ser avaricia también, amor al dinero, a través de estas cosas la iglesia es usurpada, va dejando a un lado la autoridad delegada de Jesús y este espíritu empieza a secuestrar esa autoridad, pastora. Así mismo es, así que vemos claramente, ¿verdad?, a través de la palabra, la amenaza contra el ministerio apostólico, que como decíamos en el programa anterior, es tan importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico tiene una función dentro del reino y es ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y si vemos aquí, ¿verdad?, ese espíritu de Jezabel, que como muy bien usted dijo, no es una persona en sí, aunque en el Antiguo Testamento estaba representado por una persona, pero si dejamos que ese espíritu opere dentro de la iglesia, lo que viene es a, número uno, usurpar autoridad, y luego que la usurpe, comienza a confiscar esa autoridad y a tomar decisiones que van en contra a la palabra de Dios. Es correcto. Y esta iglesia, si usted se fija, el Señor le dice cuando comienza el mensaje, le dice, estoy al tanto de las obras que realizas, de tus bondades, de tu fe, de tu servicio, de tu perseverancia. Y sé que ahora estás haciendo mucho más de que cuando comenzaste, más que cuando comenzaste. Quiere decir que no es una iglesia que está muerta en cuanto a acciones.
está activa, pero se ha permitido y ha tolerado este espíritu usurpe la autoridad apostólica de la iglesia. Así que no son las actividades que hagamos, sino la autoridad con que las hacemos. Y esa autoridad tenemos que preservarla. Así es, así que hay que estar conscientes de que siempre que hay un ministerio apostólico que se está levantando, ¿verdad? En esa comisión, en ese poder del Espíritu Santo, tenemos que estar muy pendientes y pedir, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, porque esos espíritus vienen a amenazar al ministerio apostólico, y si no hay dentro de las congregaciones, ¿verdad?, el discernimiento para identificar cómo el espíritu está operando en una falsa autoridad, en ocasiones dentro de esa familia de la fe o comunidad de la fe, podría traer muchos problemas. Fíjate que vemos aquí cómo la iglesia de Tiatira estaba operando en unas obras hermosas. Estaba siendo una iglesia llena de fe, bondadosa, con servicio, perseverando, pero llegó un momento que tuvieron como que un desenfoque. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban operando de una manera tan bonita en la bondad, en la fe, en el servicio, habían perdido de perspectiva que existía un espíritu que poco a poco, y digo poco a poco, porque ese espíritu viene de manera sutil. Y lo digo con autoridad porque lo hemos experimentado. Lo hemos en 25 años de ministerio. Lo hemos enfrentado. Así que Jezabel no viene a decirte, el espíritu, ¿verdad?, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ay, aquí estoy, voy a usurpar autoridad. No, no. Viene de una manera tan sutil y empieza a socavar, empieza a seducir, empieza a hacer, ¿verdad?, me atrevería a decir este concepto, campaña dentro de las comunidades de fe. ¿Para qué? Para traer división, para traer distorsión, para traer una amenaza, debo decir, puntual a la visión de la casa, trayendo división. Muy bien. Entonces es importante que nosotros podamos entender que este ministerio apostólico es bien importante, pero es tan importante que estos espíritus están tras ese ministerio. Tras esa autoridad delegada. Tras esa autoridad delegada. ¿Por qué? Porque el fin es detener lo que Jesús nos envió a hacer. Y es ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y es bien importante que podamos entender que Apocalipsis dice, esa mujer que se hace llamar profetiza, y en el verso 22 dice, en el verso 24 dice, los que no han seguido esas falsas enseñanzas. Quiere decir que no solamente es un falso espíritu de profecía, es un espíritu de falsa doctrina, y va usurpando, va socavando la autoridad apostólica de la iglesia. El Señor no lo toma en poco. El Señor dice que va a disciplinar a aquellos que la siguen y que siguen esas enseñanzas, y que lo hará de tal manera que todas las iglesias sepan que Él sabe lo que hay en los corazones. Así que no es algo liviano de lo que estamos hablando, pero también dice que en Tiatira había un grupo que no estaban siguiendo esas falsas enseñanzas, la cual algunos llaman los profundos secretos de Satanás. A esos él dice, no les voy a pedir nada más. Así es. Que retengan firme lo que tienen hasta que yo vaya. Pero fíjese el nombre que le dan a las enseñanzas del espíritu de Jezabel: profundos secretos de Satanás. ¿Y qué quiso hacer Satanás en el reino? Usurpar, tomar el lugar de la autoridad de Dios. Es correcto. Así que el Señor le promete a la iglesia vencedora, al que salga vencedor y se mantenga hasta el final haciendo lo que a él le agrada, dice, le daré autoridad sobre las naciones,
de la misma manera que el Padre me la dio a mí, y las regirá con vara de hierro, y las hará saltar en pedazos como vasos de barro, y también le daré la estrella de la mañana. Quiere decir que la iglesia que resiste este espíritu de Jezabel va a tener autoridad sobre las naciones. Esa autoridad delegada que hablábamos en el programa anterior, relacionada con la autoridad de Jesús mismo. Jesús dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así Por es. tanto, id y haced discípulos. Pues esa autoridad delegada que se le delegó a Jesús por el Padre y que Jesús nos la delega a nosotros como iglesia hasta el fin, Así es. hasta que Él venga, esa autoridad está en riesgo, está siendo atacada. El enemigo no quiere que en las naciones se predique el evangelio con autoridad y poder. El enemigo no quiere que eso ocurra. Así que este espíritu de Jezabel viene a usurpar esa autoridad, viene a confiscar esa autoridad, viene a socavar esa autoridad, de tal manera que la iglesia, aunque haga mucho, no logre mucho. Y entonces pierdan como quien dice, el tiempo y no sean efectivos contra los principados y las potestades que están en las regiones celestes de esas naciones. Por ende, la iglesia que rechaza, resiste y detiene este movimiento de este espíritu va a tener la autoridad que se le dio a Jesús sobre las naciones, la autoridad delegada, la autoridad apostólica, para ir y no solamente hacer, sino ser efectivos con lo que hacen en contra del reino de las tinieblas, alcanzando almas para el reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, apóstol, que viene a mi mente una versión de aquí Apocalipsis que dice que ese espíritu no lo toleres, o sea, cero tolerancia. ¿Por qué no lo vamos a tolerar? Porque ciertamente se opone a lo que es el reino. Lo que es manifestar en este tiempo el reino de Dios y su justicia. Amén. Hasta los confines de la tierra. Así que no podemos tolerar a ese espíritu. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando lo toleramos, estamos poniendo en riesgo la sana doctrina. Y lamentablemente por experiencia hemos visto cómo a través de la historia de la iglesia, grandes ministerios con unas enseñanzas poderosas, fundamentadas en Jesús, en el fundamento que es Cristo, lamentablemente se dejaron seducir por ideologías, por falsas doctrinas y, como bien dice la palabra, con falsas seducciones, y comenzaron bien, pero de pronto comenzaron a desviarse. Y ahí es que nosotros queremos ser en la noche de hoy puntual. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la sana doctrina y defendemos lo que Jesús nos enseñó a que tenemos que defender. Y una de las cosas que Jesús nos dice es que nosotros tenemos que predicar el evangelio y que tenemos una autoridad que nos delegó el Padre a través de ese ministerio apostólico sobre las naciones. Fíjate que al que venza, el Padre que le dio esa autoridad a Jesús, que nos la da a nosotros porque estamos en Cristo, nos da la autoridad para regir con vara de hierro, para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que miren qué importante es tener en cuenta, estar pendiente dentro de nuestras comunidades de fe a estos espíritus. Siempre manteniendo la perspectiva, pastor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero sí, a ese espíritu lo tenemos que identificar y lo tenemos que trabajar. Y tenemos que estar orando continuamente y atentos en el espíritu, con ese don de discernimiento de espíritus, para que podamos discernir cuando este espíritu de Jezabel está acechando la congregación. Y hoy podemos entonces hacer eco, pastor, al versículo 29, que dice que el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en la noche de hoy, pues queríamos sembrar esta cápsula, ¿verdad? En tu corazón. ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico es muy importante
Y todo lo que es importante en el reino y tiene relevancia está siempre destinado en ocasiones a ser atacado. Pero porque existen esos espíritus, no podemos intimidarnos, tenemos que enfrentarlo. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, en sabiduría, manejarlo. Porque fíjate, la palabra dice que si se arrepiente, pues, Sí. qué bueno, que se arrepintió, ¿no? Pero si Eh, no se arrepiente, hay algo bien fuerte ahí. Hay disciplina Hay una disciplina, ¿verdad? de parte del Señor. Y nosotros, pues, queríamos en la noche de hoy compartir esto porque creemos que tiene mucha, mucha relevancia. Y más cuando aún pensamos y entendemos que la venida del Señor está cerca. Así que estamos comprometidos, ¿verdad? Con seguir predicando el Evangelio del Reino hasta los confines de la tierra, pero estamos comprometidos con ser entendidos en los tiempos de que mientras viene Cristo, este espíritu va a querer, ¿verdad? Levantarse para traer una distorsión a la revelación que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Así que hay que mantener la pureza sexual. Amén. Hay que mantener la pureza en adoración, o sea, no, hay que adorar a Dios. Amén. Y no servirle a más de un Señor. Amén. No amar el dinero más que a Dios, no amar cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros es un ídolo. Así que hay que evitar eso, hay que evitar y discernir las profecías y las enseñanzas para estar seguro que lo que se está enseñando y profetizando está de acuerdo a la palabra de Dios, que es la profecía más certera. Amén. Y en el caso de que exista este espíritu, orar para que los que lo estén siendo afectados, manifestando este espíritu, se arrepientan, sean libertados. Amén. Y no tengan que caer en una disciplina de parte del Señor. Y la iglesia así no pierda la autoridad apostólica para cumplir la gran comisión y regir, que es tan importante. Amén. Y regir sobre las naciones de la tierra. Amén. En autoridad y poder predicar el evangelio del reino en toda la tierra habitada, porque entonces será el fin. Amén. El Señor no va a volver hasta que ese evangelio sea predicado y todos los gentiles que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo lleguen a los pies del Señor. Amén. Así que la función de la iglesia es sumamente importante y el enemigo le molesta eso y la ataca. Así que espero que el ataque no nos quita la victoria. Por eso dice, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Así que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo en esta hora orando y venimos cubriendo las iglesias y los hermanos que nos están escuchando. Amén. Venimos declarando que la autoridad apostólica sobre las naciones, esa autoridad delegada de parte de Cristo y que tú le diste a Jesús, se manifiesta en las iglesias para predicar el evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Amén. En toda la tierra habitada, a todos los seres vivientes, en el nombre poderoso de Jesús, a toda criatura humana, en el nombre poderoso de Jesús. Y venimos en el nombre de Jesús atando y pidiéndote que des discernimiento primeramente. Amén. A cada iglesia, a cada pastor, a cada anciano, a cada líder, a cada persona en una congregación sobre este espíritu de Jezabel. Amén. Lo atamos en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos que si alguien se está moviendo en este espíritu, se arrepienta en el nombre poderoso de Jesús, que tu espíritu lo convenza de pecado, de justicia, de juicio, y venga el arrepentimiento, y una vez arrepentido, Señor, tú lo limpies de todo pecado y sea libre de este mal espíritu, y que la iglesia pueda moverse en autoridad apostólica. Amén. En autoridad de reino, sobre todo principado, potestad y hueste espiritual de maldad en las regiones y en las naciones donde tú las envíes. No solamente acciones y muchas actividades, sino efectividad en todo lo que se hace, porque hay autoridad de reino. Amén, sí, esto Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.